Yoko Ono estuvo en el Ecuador en el año 2018, aunque en realidad no fue ella quien estuvo aquí, sino su obra. Ono lamentó no poder haber venido al país. I'm sorry I can't be there this time. La muestra tuvo una buena acogida, pero también hubieron críticas. La artista nació en Japón en 1933 y emigró con sus padres a Estados Unidos en 1953, es decir, cuando ella tenía aproximadamente unos 20 años. Pronto se integró a la movida artística de Nueva York y fue parte del movimiento Fluxus. En 1969 se casó con John Lennon y fue en esta misma época cuando dio impulso a su carrera musical, habiendo formado la banda denominada Plastic Ono Band. Nunca ha dejado la música desde ese entonces y es conocida por sus gritos, algo de lo que mucha gente se ha burlado. Imagina la paz. La carrera de Ono en el ámbito del arte ha sido consistente a lo largo del tiempo, es decir, ella no ha modificado radicalmente su discurso a lo largo de los años y ha mantenido una idea que fue central en su trabajo desde el primer momento: la paz. No nos olvidemos que cuando Yoko Ono conoció a Lennon por el año 66, Estados Unidos se encontraba en plena guerra en Vietnam y había un gran movimiento en contra de ello que surgió a inicios de los años 60. Justamente en 1969, cuando Yoko y John se casan, los movimientos pacifistas en Estados Unidos declararon una moratoria para poner fin a la guerra en Vietnam y se realizó una marcha que juntó a miles de personas. Esto fue el 15 de octubre de aquel año. Luego hubo otra marcha en Washington el 15 de noviembre que fue fundamental en la historia de ese país. En este marco es que Yoko Ono nos habla de paz junto a John Lennon y es también en ese momento cuando este compromiso se fortalece en su propuesta artística que derivará en el año 71 en el tema Imagine, canción que inicialmente se atribuyó a Lennon únicamente, pero que actualmente se ha atribuido también a Yoko Ono, pues su poemario Grapefruit fue fundamental para este disco y esta canción. Las burlas contra Yoko Ono son comunes y no son de hoy, sino que vienen desde hace muchísimos años. Sin embargo, ella no se ha tomado aquello de modo personal. En una entrevista que dio en Argentina en el año 1988, se refirió a esto diciendo: no intentábamos nada, simplemente estábamos allí. No, we were not trying anything. We were just there. Ella siempre fue consciente del efecto que tenían sus gritos. Cierta vez, en cuanto daban un concierto con Chuck Berry y Lennon, ella de manera repentina agarró el micrófono y se puso a gritar. Luego le cancelaron el micrófono y no pudo continuar. Esta actitud es lo que define la obra de Ono, es decir, la búsqueda por hacer escuchar su grito. Un grito que puede gustarnos o no, pero que por su propia naturaleza es inquisidor, molesto y saca a la luz la imagen de la propia Yoko Ono. Quienes se burlan de este grito, en realidad están escuchando a Yoko y están haciendo lo que ella buscó desde el inicio: impactar con esta especie de reclamo o lamento hiriente y disonante que ha durado por más de 40 años. He escuchado y visto diversas críticas que se ha hecho de la obra de Yoko Ono aquí en YouTube, en Facebook y otras redes sociales. Lamentablemente son críticas basadas en la burla, sin ningún criterio estético e incluso machistas. Esto tiene un origen que tampoco es nuevo. Ono fue juzgada por su aspecto, por su origen asiático y por ser esposa de John Lennon desde el inicio. Ella no cumplía con las reglas de la estética tradicional. Por ejemplo, no era una mujer preocupada por parecer hermosa y transmitir una imagen basada en ello. Al contrario, siempre se ha mostrado tal como es. Incluso hoy la vemos en su vejez, expresándose como ella quiere. Esto, al parecer, molesta no un poco sino mucho a cierto tipo de gente. Por otro lado, su origen asiático es algo que siempre molestó y hasta hoy genera reacciones xenófobas. Otro aspecto es el juicio que le aplicaron los medios de comunicación, incluso los biógrafos de los Beatles, quienes le pusieron la etiqueta de culpable de la separación de los Beatles. En el año 2005, el biógrafo Bob Spitz la acusó de ser una intrusa en el grupo. Durante años, Paul McCartney se negó a asistir a las muestras de arte de Yoko Ono. Esto contribuyó para que haya una mala percepción de su obra. Por otro lado, McCartney él mismo es pintor, pues viene dedicándose a ello desde hace más de 30 años. Actualmente, entre Ono y McCartney hay una buena relación. En el año 2013, él declaró públicamente que ella no tuvo nada que ver en la separación del grupo y que esto venía ocurriendo desde mucho antes. El pasado 18 de junio, el ex Beatle cumplió años y Ono le envió un sentido mensaje. Algo más de lo que se le culpa a Ono es haber heredado el dinero de John Lennon. Se dice o se insinúa que no pasa de ser una ancianita millonaria con la plata necesaria para hacer tonterías que no son arte.
Respecto de esto último, creo que debemos puntualizar lo siguiente. En primer lugar, debemos entender de dónde proviene la obra de Yoko Ono, de Fluxus, del happening, de la contracultura, esto es esencial, y de los movimientos de vanguardia de los años 60. Como es conocido, Fluxus proponía que lo que se hiciera no fuese comercial y, entre otras cosas, la relación arte-vida, enfatizando lo común del día a día como obra de arte. En esta línea estaban no solamente artistas visuales, sino músicos. Ono tuvo como mentor a John Cage. Recordemos además que el alemán Joseph Beuys fue también parte de Fluxus y venía proponiendo desde antes la idea de que todo hombre es un artista y de que el arte debía ser social y político. Es decir, este era el contexto, y es por ello que la obra de Ono tiene un aspecto pueril, burlón y para muchos vacío y sin sentido. En segundo lugar, cabe mencionar que juzgar la obra de una artista porque tiene dinero o es anciana y hacerlo en tono burlón es machista y prejuicioso. ¿Por qué un artista tiene que ser pobre para hacer arte? ¿Y por qué juzgar a un artista por su edad, su aspecto físico o su raza? Lo que sí le podemos criticar a Yoko Ono es no haberle dado un rumbo diferente a su propuesta. Ha sido lineal. En el año 1964 publicó un libro de poesía titulado Grapefruit, que comprendía un conjunto de órdenes a ser cumplidas por quien las leyera, si esta persona así lo quisiese, obviamente. Una especie de libro performance, ya que implicaba que el lector realizara ciertas acciones. Este libro fue reeditado varias veces y hasta la actualidad Ono ha mantenido la misma idea e incluso ha replicado las órdenes escritas en el libro original en sus muestras. Cuando su obra estuvo en Quito, esta incluía órdenes tomadas de Grapefruit. No nos olvidemos además que, como decía antes, este libro influyó en el tema Imagine, una canción que habla de la paz. Este aspecto de su propuesta me parece que la limita. Todo gira en torno a un concepto, la paz, y en torno a un libro. Es verdad que ella ha hecho otras cosas, ha hecho performance y música. Sin embargo, cuando hablamos de Yoko Ono, nunca nos acordamos de su carrera musical, sino de su carrera como artista visual. Y es este uno de los problemas, pues para entender su propuesta debemos ver todo el marco de su obra y debemos de entenderla como algo integrado en donde los gritos, que son parte de su carrera musical, son también un elemento performático que ella retoma constantemente y que son un rasgo de su propuesta también feminista. El grito irrumpe, resuena, molesta y hace presente a una mujer. Otro aspecto negativo de su obra es la comercialización que ha hecho de la misma, pues ella tranquilamente pudo haber mantenido la esencia del arte conceptual, es decir, su inmaterialidad y su sentido no comercial. Al tener una gran fortuna, pudo haber realizado su obra y nunca haberle puesto un precio. Esto le hubiera dado mayor legitimidad. Hizo todo lo contrario. Pero entonces, ¿Yoko Ono hace o no hace arte? Deja tus comentarios. Conocí la obra de esta artista a inicios de los años 90, cuando no existía internet y a duras penas se podía acceder a información sobre arte en algún canal de televisión cultural o por cintas de VHS. Este elemento es fundamental para entender la obra de Yoko Ono y en general el arte de su generación. Surge en un entorno en el que la comunicación se daba totalmente de manera diferente por otros medios. Es por eso que en aquel entonces su arte tenía mayor sentido al querer implicar al público en la construcción de la obra. El surgimiento de las redes sociales, de internet en general, modifica totalmente el concepto original de la obra de Ono, la transforma en algo inmediato, saca de contexto su contenido. Un famoso youtuber ha usado de manera burlona una sección de un video de Ono en el que se la ve gritando. En fin, no se ha comprendido en realidad su propuesta y se la ha sacado de contexto. Se la ha menospreciado y se ha tratado por todos los medios de disminuirla y quitarle valor. Pero su grito, su chillido molestoso y disonante, aquel ruido que ella repite constantemente, no ha dejado de sonar. ¿Por algo será?